Entonces, entraríamos aquí en los tutoriales, en técnicas básicas y cómo hacer una chapa metálica. La chapa metálica quiere decir que es un objeto que se va a hacer como con una lámina y posteriormente se va a hacer como los cortes. Bueno, primero se hace lo que es el corte y después el doblez. Solo que en este caso, pues nosotros tenemos que hacer el modelado en 3D. El modelado en 3D me va a permitir obtener el resultado, se puede decir, de cómo sería esta pieza. Y al final vamos a poder obtener esto, que es nuestro patrón, nuestro patronaje. Ya con todas las características y las dimensiones del doblado, del calibre de la lámina, y entonces lo vamos a poder desplegar, se le llama, y poder hacer un patrón para que ya se pueda cortar con algunos que ya vimos anteriormente. Casi me muero, bolsa. Como Bolsas de pescada. hace con chorro de agua. Ajá. Entonces, en la realidad no haríamos primero eso. Aquí modelamos el objeto, después desplegamos y hacemos patronaje y posterior rollo se le llama en la lámina. Posteriormente ¿No has visto ese? ¿sí? Entonces, pues la voy a empezar a hacer. Dice, en esta lección van a crear la pieza de chapa metálica. Esta lección explica cómo realizar lo siguiente, cómo crear una brida base. Sí, Neftalí estaba escuchando reggaetón. Agregar una brida a inglete, hacer una simetría de la pieza y crear nuevos pliegues. Agregar una brida de arista, editar su perfil de croquis, crear una simetría de una operación, agregar y plegar una pestaña, agregar un corte por un pliegue, plegar y desplegar pliegues, crear una esquina cerrada, crear un dibujo de chapa metálica y agregar notas en la línea de pliegue. Le voy a dar clic aquí en crear una brida base. Dice, crear una brida base. Para crear una pieza de chapa metálica, utilice un perfil abierto y utilice la operación de brida base para crear la operación de lámina. Dice, al desarrollar una pieza de chapa metálica, es decir, de lámina, se suele diseñar la pieza en el estado doblado. Esto le permite capturar la intención del diseño y las cotas de la pieza finalizada. Entonces, vamos a abrir una pieza y hacer clic en brida. Este es un nuevo comando que no está activo. Entonces, me voy a archivo nuevo, seleccionamos pieza, aceptar, y voy a abrir un nuevo documento y voy a tener que abrir una barra o una nueva barra o buscar en herramientas de operaciones. Porque sí se tiene que hacer de esa forma, no se tiene que hacer como inicialmente lo hacíamos con una pieza que es sólida. Entonces dice, aquí ya tenemos nuestro área de trabajo. Y nos dice, haga clic en brida. Si le dan clic en el botón, les va a activar chapa metálica. En el caso de que no la tengan activada, solo hay que dar clic derecho y buscar, un clic derecho sobre croquis, por ejemplo, y buscar chapa metálica para activarlo. Vamos a estar utilizando todos estos comandos que vienen aquí, que tienen que ver con piezas que se hacen con lámina de acero, galvanizada, la que quieran, pero una lámina. Entonces, hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Sí. Correcto.
Bueno, vamos a iniciar con brida, base, pestaña, que lo que vamos a hacer pues es un croquis también, pero ahora es una brida, así se le llama. Y dice seleccione el plano alzado, que es front en nuestro caso. Dice se abre un croquis en el plano frontal y croquise y acote el perfil. Para dibujar la línea con su punto medio en el origen hasta clic en la línea en la barra de herramientas de croquis. En el Property Manager, insertar línea en opciones y seleccione línea de punto medio. Bueno, eso se hacía antes porque no venía este comando. Ahora ya viene este comando y yo puedo seleccionar una línea, hacer una línea de punto medio, es decir, desde el punto central, colocarla en el origen y trazarla de manera vertical. Así es como debería de quedar. Entonces, esa línea va a medir 180. Algo así. Entonces, esta línea va a medir 180 y luego hacia arriba va a haber dos de 80. Después ya son unas líneas normales que vamos a trazarlas desde los puntos finales de esta línea y hacia arriba. Recuerden que ahí más o menos les sale la medida, entonces pues lo más próximo a lo que sería 80. Ya después las podemos ir acotando y nos va a quedar nuestro elemento. Entonces, aquí más o menos a esta altura con la referencia y ya lo tengo dibujado. Ahora, aquí están desactivadas las etiquetas. Recuerden que pueden activar y desactivar las etiquetas desde ver relaciones de croquis, que más o menos vayan apareciendo como se indican, y a asignarle nuestra cuota. Con 180. Le damos a aceptar. Y 80 a las otras dos líneas. Entonces escribimos aquí 80, aceptar. Y nuevamente aquí 80 y aceptar. ¿Sí? Bueno, esto fue como el croquis de la brida, así se le llama. Y una vez que ya tengo esto, me dice hay que salir del croquis. Entonces le damos a salir. Y dice, en el panel de propiedades, en dirección 1, seleccione hasta la profundidad especificada en condición final y configure una profundidad de 1 en 75. Entonces, si observarán, automáticamente se fue a esto que es brida base del lado izquierdo. Y aquí es en donde nos está diciendo cómo y cuáles son las propiedades que tenemos que calibrar. En dirección 1 debe estar seleccionada hasta profundidad especificada como condición final y el parámetro de profundidad en 75. Que va a ser esta de aquí. Dice, en parámetros de chapa metálica, establezca un espesor de chapa en 3, que es la que aparece por default, y establezca el radio de pliegue en 1, que también aparece por default. Ese radio es este de aquí. Es al que se está refiriendo como radio de 1 y básicamente está como estándar, un dado muy similar al doblez que se va a utilizar. Y el parámetro en T1 es de 3 milímetros. Estos parámetros son los que les van a ayudar a que su desarrollo de la pieza quede correctamente. Un desarrollo normalmente tiene que considerar también el factor K. El factor K es un promedio que se utiliza, un factor que se utiliza para determinar cuánto material se va a, no a perder, sino a recorrer, ¿no? En el doblez, cuando hago el doblez de una lámina, e inclusive esto también se ocupa para el doblez de un tubo. Entonces, pues aquí obviamente ustedes ya llevaron metales, más o menos tendrán que haberles explicado esto, de que en un desarrollo de una lámina, pues si hago un doblez, normalmente la lámina tiene que estar 1, 2 o 3 milímetros más grande
para que me quede al tamaño de 80 y de 180, para que las medidas queden bien. Y esto es en relación a los materiales, ¿no?, que estén utilizando, al espesor de la lámina, etcétera. Por eso aquí dice acerca de los calibres de una chapa metálica. Los calibres de la chapa metálica vienen ya como especificados. Dice aquí, hay una hoja de cálculo que trae ya estándar, el SolidWorks, y que ahí vienen los calibres que se ocupan normalmente, los cuales tienen que utilizar el factor K, el espesor del calibre de la lámina y los radios de pliegue permisibles para esa lámina. Entonces, bueno, todo esto, por eso no se hace como una extrusión de una línea, sino que lo que se hace es una brida. Esto es una brida. Y esa brida me permite obtener todos estos factores o poder acceder a estos factores, y esos son los que me van a garantizar que mi pieza va a quedar de acuerdo a lo que yo le indique. Entonces, pues todo ese rollo es con ese funcionamiento. Dice, una vez que ya están establecidos, hacemos clic en aceptar y se va a crear pues esta primera parte de la pieza, de la chapa metálica o de la lámina con doblez, como quieran entenderlo. Del lado izquierdo, en el panel, ahora va a aparecer el icono de brida, no aparece como el icono de extrusión, porque esto está tratado como una lámina con doblez, y aquí aparecen los dobleces marcados. También les va a aparecer una nueva, bueno, dos nuevas carpetas, una que se llama chapa metálica, que si la despliegan, dentro de ella va a haber un icono que dice chapa metálica, perdón, y después otra que dice chapa desplegada. En este momento no la vamos a desplegar, sino hasta que se nos indique. Entonces, si observarán, pues sí cambia aquí del lado izquierdo cuando están creando este tipo de piezas. Bueno, aquí nos va a indicar, por ejemplo, dice una operación de brida base, crea las siguientes operaciones en el sector de diseño, lo que les estoy mencionando. Crea chapa metálica y contiene los siguientes parámetros. Dice, vamos a encontrar aquí la carpeta de chapa metálica, que es la que les acabo de mostrar. Aquí es esta. Y dentro, pues, una chapa. Se va a crear la brida base 1, que es esta de aquí, que básicamente es el croquis que extruimos. Y se va a crear la carpeta de chapa desplegada, en donde, bueno, aquí podemos también editar una operación. Si me equivoqué, puedo hacer lo mismo que cuando hago una extrusión y quiero volver a entrar. Selecciono nada más el icono. Y bueno, ahí que podemos editar nuevamente nuestra brida. Dice, aplana la pieza, la chapa desplegada aplana la pieza de chapa metálica. Cuando la pieza se encuentra en estado plegado, la chapa desplegada está suprimida de forma predeterminada. Es decir, en este momento está plegada. Para aplanar la pieza, haga clic con el botón derecho en chapa desplegada 1 y en la barra de herramientas contextual seleccione desactivar supresión. La operación de chapa desplegada 1 se encuentra en el interior de la carpeta de chapa desplegada. Entonces, bueno, esto nos lo indican para cuando queramos hacer que se despliegue. Ya desde aquí podría hacer que se despliegue. Dice, cuando se suprime la operación chapa desplegada, todas las nuevas operaciones se insertan automáticamente por encima de la operación chapa desplegada en el gestor de diseño o en el Feature Manager. Cuando se desactiva la supresión de la operación matriz aplanada, las nuevas operaciones se insertan debajo en el gestor de diseño. Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer en su momento. Pero si observan aquí en brida base tengo mi croquis, que fue lo que dibujé. Tengo el pliegue base 1 y tengo el pliegue base 2. Acá tengo en chapa desplegada, es la que está en este momento desactivada, puede decir. Y bueno, pues aquí puedo darle clic derecho y seleccionar una opción
como operación de chapa desplegada que me está diciendo y cambiar ciertas características. Bueno, aquí lo voy a dejar así como está. Nos vamos al siguiente. Y dice, para agregar bridas a su pieza de chapa metálica con esquina que adquieren ingletas automáticamente, primero se agrega una muesca. Todos estos son como terminologías, ¿sí? Se puede agregar bridas a su pieza. Las bridas son como los cortes que vamos a hacer de la chapa, con esquinas que adquieren ingletes. Los ingletes son como partes que vamos a irle agregando a la lámina. Ajá. Y bueno, dice, a continuación se agrega una cota de croquis para la brida a ingletes. Y se haga clic en extruir corte en la barra de herramientas operaciones y seleccione la cara inferior, es decir, esto de aquí. Haga que coincidan el punto medio de la arista como se indica, ¿sí? Y cierre el croquis. En el Property Manager, haga clic en vincular el espesor en dirección 1 y haga clic en aceptar. Entonces aquí lo que voy a hacer es irme a croquis, seleccionar esta cara, que es la inferior, y ahí vamos a colocar una circunferencia que vendría siendo la brida y la voy a colocar en el punto medio de esta línea, de este punto. Esta va a tener un diámetro de 40. Una opción para colocar el diámetro, o en este caso el radio, sería colocarla desde aquí abajo en el círculo con 20 y ya no sería necesario colocar una cota, porque yo ya le di la dimensión. Pero bueno, pues también es posible seleccionar y colocar la cota 40 y darle a aceptar. Entonces son dos opciones, ya sea que la hagan desde el cuadro de propiedades, o que le den la cota. Dice, cierra el croquis, cerramos el croquis, salimos del croquis y dice, en el panel de propiedades haga clic en vincular el espesor. Aquí, si se dieron cuenta, yo no la dibujé con croquis, con la operación como me indicó. Esa es otra opción. Lo que voy a hacer es suprimirla para ir conforme al manual. Y me voy a ir a operaciones. Lo que me indicaba era seleccionar extruir corte, seleccionar la cara, hacer el círculo, que el centro del círculo coincida con el centro de esta línea y acotarla a 40 milímetros. La diferencia es que aquí me va a mandar directamente, cuando salga del croquis, a las propiedades que me está pidiendo en el panel. Entonces, aquí voy a aceptar, le doy salir del croquis y me va a mandar a del lado izquierdo las propiedades de extrusión corte. Dice, haga clic en vincular al espesor en dirección 1. Esta es la casilla que hay que activar. Quiere decir que se está vinculando el espesor que yo hice con el espesor que tiene la chapa metálica. Y no necesito como darle un tamaño de espesor porque ya lo estoy vinculando. Entonces le doy clic en aceptar. Como es una extrusión corte, lo que va a hacer es eso, va a cortar esta parte y me va a generar ya este elemento. Hasta aquí, dudas. De una vez lo voy a guardar. Este archivo guardar como. Lo voy a guardar como chapa metálica. Se guarda como PRT o SLD PRT, ahí no hay ningún cambio. Solamente que pues, las propiedades son de una brida. Y bueno, ya tenemos aquí nuestra estructura. Dice, haga clic en estructura alámbrica. Entonces vamos a cambiarla, seleccionamos estructura alámbrica y denle clic en siguiente. Entonces dice, haga clic en caras a inglete. Este comando tampoco lo van a encontrar como aquí en operaciones. Tienen que buscarlo, o abrir seguir el comando con este que lo abre. Está aquí en chapa metálicas y lo van a encontrar aquí que dice caras a inglete. Van a tener estas opciones de comandos divididas, por ejemplo, los que crean, brida, base, pestaña, convertir a chapa metálica, pliegue recubierto.
Esto es como para hacer operaciones desde un inicio. Para modificar estas operaciones es brida de arista, cara sanglete, doble pliegue, pliegue croquisado, despliegue en cruz. Después vamos a tener esquinas, y en las esquinas, ¿cómo pueden ser? A lo mejor pueden ser soldadas, recorte de esquinas, desahogo de esquinas. Herramienta de conformación, ¿no? Este es otro elemento. Cartela de chapa, que son como para colocar repuestos en los dobleces. Extruir corte, taladrar sencillo, respiradero, desdoblar, doblar, desplegar, rasgadura. Todo esto pertenece a chapa metálica. Aquí nos dice que activemos las caras en glete y que seleccionemos la arista vertical inferior como se indica. Entonces vamos a seleccionar esta arista de aquí. Dice, seleccione la arista vertical inferior como se indica para crear un plano de croquis normal a esa arista, seleccionando con su origen en el punto final más cercano de la arista. Asegúrese de seleccionar la sección superior, es decir, como por aquí, para que aquí, lo que si observan, lo que está pasando es que se está creando como un plano. Luego dice, haga clic en inferior para barra de herramientas de la vista de herramientas estándar. Entonces nos vamos a la vista y vamos a buscar la vista inferior y la vamos a ver así, de esta manera. Y aparece el plano 1 que fue el que se colocó en este momento. Dice, haga clic en zoom y encuadre y aplique el zoom al origen del croquis, que es esta parte de aquí. Y vamos a trazar una línea horizontal en la barra de herramientas de croquis con una longitud aproximada de 20. Y un arco tangente en la barra de herramientas de croquis con un radio aproximadamente de 10. Lo va a acercar aquí. Vamos a trazar un croquis, le damos clic en línea. Vamos a trazarlo en el origen, o a partir de lo que se ve en el origen en este plano. Y dice aquí que más o menos tendría que ser como de 20. Entonces, de 20 por aquí. Y va a ser horizontal. Después dice que se puede hacer un arco tangente, ¿no? Va aproximadamente de 10. Aquí recuerden que estoy trabajando con líneas y si pulso la letra A, puedo hacer un arco. Nada más me tengo que regresar al punto origen. Entonces, mientras estoy trabajando con línea, escribo en el teclado A, Enter, y entonces, bueno, nada más A, y me va a cambiar a crear arcos en lugar de rectos. Aquí me dice que el radio aproximado de este arco debería de ser de 10, pues aproximadamente lo dejo. Dice línea, barra de herramientas croquis, tangente al arco con una longitud aproximada de 6. Entonces, seguimos sobre línea y buscamos esta dirección que nos va a aparecer como referencia. No sé si se alcanza a ver, pero son las líneas o discontinuas. Y ahí voy a trazar otra línea. Aquí se tiene que generar una tangencia con este elemento. Que es lo que nos muestra aquí el dibujo. En el caso de que no aparezca nuestra relación de tangencia, la agregan, por favor, y entonces les tiene que quedar una tangente. Y bueno, aquí viene una explicación de las caras en glete o croquis de arcos, que es lo que estamos haciendo. Dice, el croquis válido, el arco es tangente a la arista larga. Croquis válido, la línea coincide con la arista de espesor y el arco es tangente a la línea. Croquis no válido, el arco es tangente a la arista del espesor. Entonces, aquí por eso lo estamos haciendo desde la vista inferior, para que pueda cumplir con estas dos características y se pueda seguir trabajando como un inglete, es decir, una protuberancia de la lámina. Después dice, haga clic en cota inteligente de la barra de herramientas de cotas y relacione y acote como se indica. Entonces aquí ya tenemos que acotar lo que hicimos, seleccionamos la línea, esta debe de medir 20 y le damos a ajustar. Después tengo un radio, este tiene que ser de 10.
Y por último vamos a acotar esta sección de líneas, que voy a acotar de punto a punto para que me pueda dar una cota que esté alineada. Y esta va a ser de 6 solamente. Y aceptar. Entonces pues ya tengo el dibujo como me indica. Dice finalizar las caras en ingletes. Haga clic en la visualización isométrica y haga clic en salir de croquis. El inglete que va aquí arriba, ¿no? Le voy a dar clic en salir de croquis. Y me dice, haga clic en salir de croquis de la barra de herramientas estándar. Me deja ahora las características de caras en inglete y tengo que darle clic en este botón que me aparece en el centro que se llama propagar. Propagar me va a permitir que se haga por todo lo que es el perfil. Después abajo me dice que la cara a inglete se propaga en las aristas tangentes y la propagación se detiene en la muesca. En parámetros de inglete, en posición de brida, es decir acá, del lado izquierdo, posición de brida, haga clic en material exterior. El material debe estar aquí, está como material interior, es decir, se está creando por dentro. Lo debo de tener como material exterior, que es este de aquí, y se va a mover. ¿Ya vieron? Aquí puede hacerse de manera interna, de manera externa, o puede hacerse como un pliegue lateral. Aquí nos indica que debe de ser como material exterior. Y hay que dar clic en propagación y seleccionar la arista que está en la parte de abajo para que se pueda propagar, es decir, para que gire hacia el lado derecho. Y le damos clic en aceptar. Lo demás no lo vamos a mover. Entonces, bueno, aquí ya se propagó esta como extrusión. Es como cuando colocamos una extrusión en AutoCAD, ¿no? Tengo que llevarla hacia algún lugar. Entonces se propaga y ahora se hace como una extrusión de lámina. Por eso aparece como rara, ¿no? Aquí solo aparece como cortada y no aparece como si estuviera ensamblado, porque se supone que esto es con el uso de la lámina. Nos quedan 3 minutos. En cuanto se acabe el tiempo, inicio otra llamada para terminar esto. Bueno, entonces aquí ya tengo mi brida como se me indica, ya la pedí el sombreado. Dice que observemos si está como aparece en el ejemplo y hay que guardarlo, ¿no? El archivo yo ya la guardé, nada más voy a archivo guardar. Y vamos al tema siguiente. Dice establecer la simetría de los pliegues. Haga clic en posterior y nos vamos a buscar esa lista. Que es esta, control 2. Dice, y aplique el zoom en la esquina derecha de la cara posterior del dibujo, es decir, aquí. Y haga clic en simetría para herramientas de operaciones. Seleccione una de las caras planas posteriores según se indica para la simetría de cara plana. Entonces, bueno, me acerco, me pide que hagamos una simetría. Entonces me vamos a operaciones, simetría. Dice seleccione una de las caras planas posteriores según se indica para simetría de cara plano, que sería este de aquí. Y después dice seleccione, haga clic en sólidos para hacer simetría y seleccione el de acá. Aquí ya seleccioné la cara, que es esta y esta. Después sólidos para hacer simetría. Aquí lo activamos. Y me dice que seleccione, haga clic en sólidos para hacer simetría y seleccione el sólido de chapa metálica, como se encuentra para conjuntos de sólidos superficies para simetría. Entonces debo seleccionar todo el sólido completo. Una vez que ya lo seleccioné,
hago clic en aceptar. En este caso debe estar activado fusionar resultados. Y lo que va a hacer aquí la simetría es, uno, fusionar, duplicar, ¿no? Simétricamente, y posteriormente fusionar para que nos quede de esta forma ya nuestra chapa metálica. Entonces la voy a seguir guardando. Y bueno, dice obsérvela en isométrico. El explorar operación de simetría 1 en el gestor de diseño, Supermanager, para ver los nuevos pliegues para la simetría simétrica. Es decir, aquí en la parte del panel vamos a encontrar los nuevos pliegues que se hicieron de manera simétrica con respecto a estos pliegues que ya teníamos. Entonces, bueno, ahí nada más es la visualización. Y por último se crea una brida de arista. Dice, crear una brida de arista mediante las opciones del perfil de edición de croquis y equidistancia. Haga clic en brida de arista. Este botón lo van a encontrar en chapa metálica, brida